Vale. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo número 23, el segundo capítulo de esta unidad. Este es un capítulo que trata particularmente de dos cantidades muy importantes en la electricidad. Una es la energía potencial eléctrica, es la introducción que vamos a hacer, eh, una, eh, una cantidad escalar que nos va a permitir definir una cantidad que es muy importante en electricidad, que se conoce como el potencial eléctrico o como popularmente se le conoce el voltaje. A partir del voltaje, que también es una cantidad escalar, nosotros podemos determinar el campo eléctrico o de una distribución de carga. Así que, bueno, el objetivo de este capítulo precisamente es eso, ¿no? Conocer una técnica alternativa que nos va a permitir estudiar a detalle el comportamiento que tienen las partículas cargadas. Bueno, entonces empecemos por ahí, haciendo algunas definiciones. Me comparto pantalla. Ahí ya estoy. Okay. Entonces, quedamos por aquí en la última clase. Así que hoy vamos a hablar de energía potencial eléctrica. Muy bien. Entonces, bueno, ya en clases anteriores hemos hablado sobre los conceptos de trabajo, energía potencial, conservación de energía, y pues estos conceptos los vamos a seguir utilizando, sobre todo ya en este contexto eléctrico. Entonces, lo primero es que vamos a revisar tres aspectos fundamentales para poder definir la energía potencial eléctrica. Lo primero es la definición de trabajo. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, pues, digamos, tener una partícula. Imaginen que es una partícula cargada y nosotros la queremos llevar alrededor de un camino. Queremos moverla. Voy a tratar de hacer el camino así, sin ninguna forma referente, sino que simplemente pasa por ese camino. Entonces, en base a un sistema de referencia, nosotros vamos a tener, imagínense por acá que tenemos un sistema de referencia bidimensional y bueno, que la partícula en un determinado punto intermedio, pues va a tener una coordenada o una ubicación mediante un vector, que este vector se le conoce R, se le conoce como un vector de posición. Un vector de posición es un vector que en general, bueno, estamos hablando de dos dimensiones, pero en general está definido así. Tiene una coordenada en X y tiene una coordenada Y en todo punto. Y si se fija, pues para la trayectoria nuestra, esa coordenada va a ir variando de punto a punto, a medida que nosotros llevemos la partícula del punto A al punto B. Muy bien, entonces esa partícula va a estar sometida a una fuerza que pues para los propósitos que nos competen en este tema, esa fuerza va a ser eh, una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica puede ir en cualquier dirección, puede ir en cualquier dirección. Imaginemos que viene en esta dirección, es una fuerza F. Y se puede definir otro vector
que viene a ser, pues el libro de texto lo llama DL, DL. Ahí depende de los autores, como le llaman. A este se le llama un desplazamiento infinitesimal. Desplazamiento infinitesimal. Este desplazamiento infinitesimal no es más que la derivada de R, lo voy a poner así, la derivada de R. Entonces, en general, pues es un diferencial de X. Voy a hacer más espacio aquí. Si yo derivo el vector anterior, pues es la derivada de X, la dirección de X, derivada de Y con respecto. Entonces, pues es ese vector. Y si nosotros lo ubicamos aquí en la posición donde está la partícula, pues es un vector que viene siempre tangente a la trayectoria. Que vendría aquí. Entonces, aquí se va a definir un ángulo entre esas dos vectores, el vector de fuerza y el diferencial o el desplazamiento infinitesimal. Vamos a decir que ese ángulo es phi. Entonces, por lo tanto, yo puedo definir un trabajo, que es el trabajo efectuado por la fuerza F para mover la partícula del punto A al punto B. Entonces, ese trabajo viene dado a partir de una integral que se conoce como una integral de línea. Y es la integral desde A a B del producto punto entre la fuerza y el diferencial de línea. Por aquí, bueno, voy a remarcar esta definición porque es muy importante. Pero por aquí voy a hacer un paréntesis para recordar algo de el producto punto. Producto punto o producto también se conoce como el producto escalar. Hay dos maneras de calcular el producto punto entre dos vectores. Una es la definición clásica, que es tomar la magnitud del primero, por la magnitud del segundo, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Eso es si nosotros conocemos la magnitud y la dirección del vector. Pero si nosotros lo que conocemos son las componentes, o sea, es decir, tenemos descompuesto el vector A y B en sus componentes X y Y, entonces esto me queda así. Y el producto punto se conoce también como un producto escalar porque el resultado de hacer el producto de dos vectores de esta manera me da un escalar. Entonces, esa integral que tengo ahí no es integral sencilla como las que aprendimos inicialmente en los cursos de cálculo, sino más bien es, espero que lo hayan visto en alguno, no sé, seguramente en cálculo 2, es una integral de línea. Se le conoce como una integral de línea, una integral de contorno, porque básicamente lo que está haciendo es una integración sobre toda la trayectoria, que si se fijan no es una trayectoria en una línea recta, y puede ser cualquier forma la trayectoria. Se puede ir de A a B, de A a B de muchas maneras. Puedo ir de A a B, puedo ir en esa trayectoria que tengo ahí, puedo ir en una línea recta o cualquiera que se me ocurra, ¿no? Entonces, el trabajo va a estar determinado por esa trayectoria. Así como cuando hablábamos en termodinámica, que el trabajo era el área bajo la curva de la presión en términos del volumen. Y dependía de cuál era el proceso que nosotros seguíamos para hacer ese cambio, íbamos a tener una diferente trayectoria y por lo tanto un diferente trabajo, ¿no? Entonces, eso lo que nos reafirma es que el trabajo es una cantidad que
depende de la trayectoria que se siga para poder definirla. Bueno, entonces eso es lo primero. Eso es lo primero, hablar de esta cantidad. Ya la vamos a relacionar un poco con el objetivo de este capítulo, que es la energía potencial eléctrica, ¿verdad? Entonces digamos que este es el punto 1 de los 3 que necesito para definir la, la energía. El segundo punto o la segunda cantidad que a mí me interesa es qué pasa si esa fuerza que está en esa integral es una fuerza conservativa. Si F es conservativa, entonces hay algunas consecuencias. La primera consecuencia es que el trabajo se puede expresar en términos de una energía potencial. Una energía potencial. Cuando nosotros vimos esto fue en Física 100, cuando hablábamos de la energía potencial gravitacional. Entonces, la energía potencial gravitacional tiene una expresión de mgh. Entonces, ese mgh no aparece de la nada. Es decir, hay una definición que me permite saber por qué la energía potencial gravitacional tiene esa expresión. Y la consecuencia, aunque normalmente en los cursos de física 100 eso no es explicado, la consecuencia viene directamente de la definición de la fuerza gravitacional, que la definición de la fuerza gravitacional la da la ley universal de gravitación de Newton, que es un tema que, por lo menos en física 100, hasta donde entiendo, no ven, ¿verdad? Pero por ahí viene, ¿no? Entonces, aquí también vamos a hacer uso de la definición de esa fuerza. Para nosotros la fuerza es una fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica viene a partir de la ley de Coulomb. Entonces vamos a usar esa definición un poco más adelante en esta deducción. Entonces, como les digo, si la fuerza es conservativa, entonces el trabajo se puede expresar de la siguiente manera, como la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B, lo cual es lo mismo que el negativo del cambio en la energía potencial. Esta es otra ecuación que viene como consecuencia de que la fuerza sea conservativa. Muy bien. Entonces, lo que puedo notar aquí, primera observación que puedo sacar, es que cuando, y vamos a poner este caso especial, si el trabajo de A a B es positivo, entonces la energía potencial es negativa. Por lo tanto, si es, quiere decir que la energía potencial en el punto A es mayor que la energía potencial en el punto B. Y entonces quiere decir que hay una disminución de la energía. Hay una disminución de la energía cuando el trabajo es positivo. Y pues bueno, el otro caso contrario, ¿no? Que el trabajo, si el trabajo es negativo, entonces la desigualdad es contraria y lo que tengo es un aumento. Tengo un aumento de la energía. Muy bien, ahí tengo el segundo ingrediente de esta deducción, y el tercero es lo que se conoce como el teorema del trabajo y la energía, o lo que de otra manera se habla como la conservación de energía. O sea, si F es conservativa, entonces lo que yo tengo es una conservación de energía. Entonces, el tercer componente es que la energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética y potencial del punto B. Esto no es más que la expresión que nosotros hemos conocido tradicionalmente como el principio de conservación de
energía. Pero bueno, esa es una consecuencia de que la fuerza sea conservativa. Recuerde que una fuerza conservativa es aquella que al estar actuando sobre una partícula no afecta la energía mecánica total de esta. Ok, entonces, bueno, de aquí, para poder ir sacando ya algunas ecuaciones, vamos a trabajar con dos casos. El primer caso es cuando yo tengo, vamos a llamarle caso 1, cuando yo tengo un campo uniforme. Este es el caso más sencillo. ¿Recuerdan del último tema que vimos pues en la clase anterior? Que un campo uniforme se puede generar en una región entre dos placas paralelas. Yo pongo una placa positiva paralela a una placa cargada negativamente. Y entonces, pues como consecuencia tenemos un campo eléctrico uniforme que viene en esta dirección. Ok, entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a definir dos puntos, un punto A y un punto B, que son los puntos a través de los cuales se va a mover la partícula. Entonces voy a definir un marco de referencia que venga aquí centrado exactamente sobre esa trayectoria. Aquí tendría X y aquí tendría Y. Bueno, entonces la partícula o la carga puntual se va a mover desde el punto A hasta el punto. Entonces voy a poner una partícula de prueba. Recuerde que las partículas de prueba son positivas por definición. Y entonces lo que va a suceder es que esa partícula va a sentir una fuerza F por la repulsión de la placa superior. Entonces, esa repulsión, esa fuerza de repulsión, pues es una fuerza que la puedo yo definir a partir del trabajo, ¿no? El trabajo es, como vimos anteriormente, la integral de línea desde AB de F punto dl. Entonces, lo que tengo que hacer es definir cada uno de los vectores. Bueno, la fuerza es igual a la carga por el campo, ¿no? Y el campo eléctrico en este caso veo que va dirigido hacia abajo. Entonces, en términos vectoriales, esto sería Q por E negativo en la dirección de Y. Y luego tengo el vector de posición R. El vector de posición R es un vector que va desde el origen hasta la posición actual de la partícula. Entonces no tiene, la trayectoria de la partícula solo va a ser en Y, así que no tiene componentes pues en X, ¿no? Entonces solamente va a ser Y en la dirección de Y. Y por tanto, el desplazamiento infinitesimal será dy en la dirección de Y. Ok, entonces, bueno, pero si se fijan, ese vector va dirigido hacia abajo, entonces sería negativo. Entonces, cuando yo haga el producto punto de f punto dl, sería q sub 0 por el campo diferencial de Y. Y así entonces el trabajo de A a B, o sea, el trabajo para que la partícula se mueva del punto A al punto B, pues va a ser como el diferencial es un diferencial de Y, entonces va a ser la coordenada en Y del punto A y la coordenada en Y del punto B serán los límites de integración. Q sub 0, el campo que es uniforme, diferencial de Y. En otras palabras, esto será YB
menos YA. Y si nosotros a la distancia que hay entre las placas le llamamos D, entonces ese YB menos YA va a ser igual a D. O sea, sería Q sub 0 E por D. Esa sería la expresión de el trabajo para mover esa partícula de la placa superior a la placa inferior. Bueno, pero nosotros sabemos de lo que vimos anteriormente, de las tres cantidades que definimos anteriormente, que el trabajo es el negativo del cambio en la energía potencial. Y esto a su vez es igual al negativo de la energía potencial en B menos la energía potencial en A. O sea, en otras palabras, el trabajo de A a B es igual a menos, el menos que está fuera del paréntesis, Q sub 0 por E, YB, Q sub 0 por E, YA. Entonces, pues bueno, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que como, como conclusión, es que la energía potencial en una región de placas paralelas es igual a esta expresión. Si se fija, esa expresión se parece mucho a la definición de la energía potencial gravitacional, que era mgh, ¿no? Entonces, en este caso, sería el producto de la carga por el campo por la distancia entre las placas, ¿verdad? Algo similar a lo que teníamos. Bueno, entonces aquí hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que la carga sea positiva, como lo estoy viendo aquí en esta imagen. Entonces, si la carga es positiva y se desplaza, si se fija, la carga se desplaza en la misma dirección de las líneas del campo eléctrico, entonces el campo realiza un trabajo positivo sobre la carga, ¿no? Y como vimos anteriormente, si el trabajo es positivo, entonces quiere decir que hay una disminución de la energía potencial. Luego tengo lo contrario, si la carga se desplazara en la dirección opuesta a las líneas, es decir, si yo lo hiciera de forma opuesta, o sea, yo utilizaría alguna fuerza, porque naturalmente lo que hay es una repulsión de la placa positiva hacia la negativa. Si yo lo hiciera al contrario, entonces tendría que vencer esa fuerza. Y para eso, entonces, se tiene que realizar, el campo tiene que realizar un trabajo negativo. Y en ese caso, la partícula ganaría energía potencial. Entonces, aumenta la energía potencial si la muevo desde B hasta A. Cojo con eso. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si hago lo mismo, pero con una carga negativa? Según la expresión que acabo de encontrar, la energía potencial es igual a la carga por el campo por Y, una región de campo uniforme. Entonces, en ese caso ocurriría todo lo contrario. Todo lo contrario que mencioné antes. ¿Por qué? Porque la carga, al ser negativa, le incluye un signo menos a esta última ecuación. Entonces pasaría que si la carga negativa se desplaza en la dirección de las líneas del campo, si allá la energía potencial disminuía, entonces ahora va a aumentar por el signo menos que tengo ahí. Y pasará también que si la carga es negativa y se desplaza en la dirección opuesta a las líneas de campo, que para la carga positiva, entonces la energía potencial disminuía, aumentaba, perdón, ahora disminuía. Entonces, bueno, cuidado con eso. Este es el primer caso, el caso cuando tengo un campo uniforme. Bien,
No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Me van captando? ¿Estamos bien? ¿Están ahí? ¿No están ahí? Todo bien. Sí, yo no tengo dudas. Ok, gracias. Ok, ahora vamos a ver entonces el segundo caso. El segundo caso es cuando tenemos cuando tenemos una energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales. Este sería el caso 2. Dos cargas puntuales. Ok, para dos cargas puntuales, entonces, pues bueno, lo que va a pasar es que voy a tener una carga que va a ser una carga fuente y voy a tener una carga pequeña que va a ser la carga de prueba. Entonces, pues yo lo que quiero hacer es mover a la partícula. Yo quiero mover a la partícula desde el punto A hasta el punto B. Entonces yo sé que la carga Q, que es la carga fuente, me va a mí a definir un campo en cada punto. Si lo hago en términos de flechas, la flecha que va a existir del campo eléctrico en el punto A es una flecha mucho más corta. Voy a tratar de hacer un poco más larga esta flecha que la que existe en el punto B, porque sabemos que el campo eléctrico va disminuyendo en la medida que me voy alejando de la carga fuente. Muy bien. Entonces yo sé que la fuerza, ya la tengo definida por la ley de Coulomb, es la constante eléctrica por el producto de las cargas entre la separación al cuadrado y va de forma radial. Es un vector radial. Bueno, entonces tengo que hacer la definición también del diferencial de trayectoria. Recuerde que R, en este caso, voy a utilizar coordenadas esféricas, ¿no? Es lo más conveniente usar coordenadas esféricas. Entonces el radio R va a ser un R en la dirección de R. Y por lo tanto el diferencial de trayectoria va a ser un diferencial de R en la dirección radial. Así que cuando haga el producto, F.dl, esto va a ser la constante eléctrica, la carga, por un diferencial de R. Pues ahora lo que me queda, igual que hice en el caso anterior, pues es hacer la integral, ¿no? De A B de la constante eléctrica Q sub 0, R cuadrado de R, ¿no? Este es una integral fácil de resolver, la cual me va a quedar igual a Q sub 0 en, perdón, me falta la constante eléctrica aquí, la constante eléctrica Q sub 0 multiplicado por el resultado de la integral, que es 1 sobre RA menos 1 sobre RB. O sea, es decir, el radio que hay que hay que usar mayúsculas. El radio que hay hasta el punto A y el radio que hay hasta el punto B. Bueno, entonces, de esa ecuación, uno puede encontrar que la energía
Y entonces, bueno, aquí vemos que esto es el negativo de la energía potencial en A menos la energía potencial. Entonces de ahí usted puede sacar también, así como lo hicimos en el problema anterior, cuál es la energía potencial para una pareja de cargas. O sea, la energía potencial es la constante eléctrica por el producto de las cargas entre R. Si se fijan, ya no aparece el R cuadrado como en el campo eléctrico. Aquí tengo también la definición. Esta es la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales. ¿Ok? Entonces, quizás un poco más importante este resultado que el anterior, del campo uniforme, porque normalmente vamos a trabajar más con cargas puntuales que con campos uniformes. Entonces, bueno, aquí lo único que me queda analizar de esta ecuación es que hay dos posibilidades, ¿no? La primera va a depender de los signos de las cargas. La primera es que si tengo cargas iguales, es decir, que las dos sean positivas o que las dos sean negativas. Si se fija, yo aquí no le estoy poniendo barras de valor absoluto con el campo eléctrico, simplemente lo dejo así porque eh, la energía potencial es un escalar, pero un escalar puede ser negativo o puede ser positivo. Entonces, si las dos cargas son iguales, entonces yo lo que voy a tener es que el producto de sus cargas siempre es positivo, ¿no? Positivo por positivo me da positivo, negativo por negativo siempre me da positivo. Entonces, si eso ocurre, entonces lo que va a suceder es que la energía potencial es positiva. Y aquí tengo yo dos cosas que mencionar. La primera es que en la medida que R tiende a cero, entonces lo que va a pasar es que la energía potencial tiende al infinito. O sea, entre más acerco a las cargas, más grande se va haciendo la energía potencial. Y en la medida que R va tendiendo al infinito, o sea, entre más voy separando las cargas, entonces esto va tendiendo a cero. Esto va tendiendo a cero. Muy bien. Y un último caso, el otro caso es que si yo tengo cargas diferentes. Entonces la energía potencial en este caso será negativa. ¿Por qué? Porque pues una es positiva y la otra es negativa, entonces más por menos me da menos. Y bueno, aquí lo que pasa es que conforme R tiende a cero, la energía potencial tiende a menos infinito. ¿Sí? O sea, es decir, entre más acerco las cargas, la energía potencial se va haciendo cada vez más grande, pero negativa. Y en la medida que R tiende a infinito, pues U va tendiendo a cero, igual que en el caso anterior. Ok, entonces esas son las dos observaciones que hay que hacer sobre esa cantidad y eso ya nos permite a nosotros poder encontrar cuál es la energía potencial si conocemos la distancia que hay entre dos cargas, si conocemos los signos y las distancias. Voy a dejar hasta aquí la clase porque ya se me está descargando la tablet y hoy pues no tengo el cargador aquí a mano. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con esto, si quedó claro la deducción de la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales. Si entendieron, sobre todo me interesa que entiendan bien la parte de la deducción donde se hace el producto punto, la integral de línea.
licenciado, al hacer la integral, no le quedaría un signo negativo multiplicando todo. Dígame. Al hacer la integral, de donde está r al cuadrado, ¿Qué no signo? quedaría un signo negativo multiplicando. Mm, no, porque los dos vectores van en la misma dirección. Si los dos vectores van en la misma dirección, entonces significa que el coseno del ángulo es igual a cero. Entonces el producto punto queda positivo. El producto punto queda negativo solamente cuando los vectores son antiparalelos. O sea, si, por ejemplo, si uno fuera en R y el otro fuera en negativo R, entonces ahí sí quedaría un signo menos. Entonces Bueno, están, aquí yo me refiero así como, digamos, ahí la constante eléctrica y las cargas son constantes, o sea, solo quedaría la integral de 1 sobre r cuadrado, ¿verdad? sí, 1 sobre R cuadrado. No, 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 sí, la integral es 1 sobre R cuadrado, correcto. Correcto, esa Sí, es la integral. entonces la integral de eso quedaría negativo 1 sobre r. Negativo 1 sobre R, correcto. Entonces, ese negativo es ¿qué se hace? Se multiplica por... Ah, ese negativo se va, bueno, es que yo lo puse en la línea de abajo, no sé si se acuerda que abajo el trabajo se define también como el negativo del cambio en la energía potencial. Entonces, para que me quede la energía potencial del punto A menos la del punto B, entonces tengo que poner este signo menos que está aquí. Entonces lo que tengo que hacer es factorizar el signo menos. O sea, al factorizar el signo menos se me va a cancelar y por eso, para que queden ordenadas de la misma manera que aparece en el cambio en la energía potencial. No sé si me entiende. Ahora sí, 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 me sí. había quedado ahí como, ¿dónde estaba? Ujú. Sí, por eso desaparece ese signo. Bueno, eso entonces. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Mañana, en la clase de mañana, pues vamos a empezar a hacer un problema sobre cómo aplicar esta ecuación para una pareja de cargas, cómo utilizar el principio de conservación de energía también para resolverlo, y vamos a aplicar el principio de superposición también, igual que lo hicimos en el campo. Empezamos con una pareja de cargas puntuales y luego cómo lo puedo generalizar a una configuración o a muchas cargas. Entonces, de eso se va a tratar la clase de mañana y pues ya realmente verán que este tema es un poco rápido porque las deducciones se van dando pues un poco más sencillas, porque la ventaja aquí es que estas cantidades son escalares, no así la fuerza y el campo eléctrico, que son cantidades vectoriales, y eso complica de sobremanera la deducción y sobre todo la solución de los problemas. Entonces los problemas son un poco más cortos, porque ya no tengo que sacar componentes de vectores, sino que simplemente ya voy a utilizar estas cantidades escalares. Y repito, en estas ecuaciones sí hay que poner el signo de la carga. Entonces tengan ese cuidado porque a veces como las ecuaciones se parecen, tienden a confundirse en dónde sí se utilizan y dónde no. En campo y en fuerza no se sustituyen en la magnitud, porque cuando uno hace el dibujo de las fuerzas, el diagrama de fuerzas, allí ya van incluidos las atracciones y las repulsiones. Pero aquí no, porque esta no es una cantidad vectorial, entonces es necesario meterlo ahí en las ecuaciones. Y el hecho de que sea un escalar no quiere decir que siempre va a ser positivo. Los escalares pueden ser negativos y positivos también. Entonces yo puedo tener energías potenciales negativas y positivas y negativas, en los dos casos. Bueno, entonces nos encontramos mañana y bueno, cualquier pregunta, cualquier observación, pues me escriben por el Telegram. Que tengan un feliz día.